Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal Fiscal MX. Es viernes y Canal Fiscal MX lo sabe. Viernes de plática, viernes de sesión, de consejo. Y pues naturalmente hoy nos toca hablar de un tema bastante interesante. Yo creo que el tema fiscal ha tenido bastantes modificaciones en este año. De hecho, desde el año pasado han venido bastantes reformas. Y ahora nos toca comentar pues el tema relativo a las modificaciones o la reforma fiscal para el ejercicio 2021. Temas, modificaciones bastante interesantes, queridos amigos. Quédense porque la verdad es que esto está bueno, está bastante interesante. Déjenme decirles que pues hay algunas modificaciones. En esencia, en el Código Fiscal de la Federación es donde más vamos a encontrar variantes. Obviamente, este año que ha sido un año extraño con esta situación de la pandemia que le llegó a todo el mundo. México no fue ajeno a esta problemática. Los índices macroeconómicos ya nos marcan la tendencia que ha habido. Después de esta caída en bolsa brutal a nivel internacional que sucedió en marzo, era natural que las caídas iban a ser inevitables como un efecto dominó. Repito, México no fue la excepción y naturalmente el mismo INEGI ha dado pronósticos, incluso ya los pronósticos han sido acertados, en algunos casos un poco más agresivos respecto de lo inicialmente presupuestado, pero pues naturalmente eso implicó que esta variante de la pandemia redujera toda la capacidad y la potencialidad a nivel micro y macroeconómico, y pues obviamente eso redunda en un tema económico para el país. Como lo hemos comentado también en algunos videos teóricos, vayan por favor a suscribirse ahí a YouTube. Hay mucho video teórico y específicamente en el video número 2 vamos a escuchar un poquitín sobre cómo es que este tipo de reformas se plantean. Naturalmente la base es el Plan Nacional de Desarrollo que tiene ejes. Pues el plan de desarrollo que trae esta administración es bastante interesante, sobre todo por las áreas que quiere cubrir. Intenta plantear algunas partidas respecto de seguridad social o equidad social. Y esto naturalmente marca la pauta para todos los programas que incluso se están implementando. Entonces, sin más, queridos amigos, pues vamos a dar inicio a este tema que está muy bueno, está bastante interesante. Quédense, los invito a unirse también. Si pueden, compartan también este contenido, porque pues naturalmente es importante que toda la gente se entere, sepa de qué se trata o de qué va esta reforma fiscal 2021. Pues bueno, comenzamos. Para empezar, el paquete pues naturalmente se turnó para revisión el 8 de septiembre de 2020. Vamos a empezar con un poquito de antecedente. Naturalmente el lunes 19 de octubre pues se turna para dictamen de la comisión. La Cámara de Senadores el 28 de octubre hace ciertas modificaciones, tiene reservas el Senado de la República. Y sin más preámbulo, el día 5 de noviembre pues naturalmente se aprueba toda la reforma fiscal con estas variantes en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, y vamos a analizar un poquitín sobre todas las disposiciones que fueron modificadas, ¿no? Hay cambios importantes en el tema del Código Fiscal de la Federación por la devolución de saldos a favor, todo el artículo 5A, que es un tema que amerita, la verdad, un directo especial por todo lo que implica. Para todos nuestros amigos contadores es un tema fundamental, aquellos que estamos inmersos en este trámite. Obviamente esta metodología que incluso ha aplicado ya el Servicio de Administración Tributaria desde hace ya aproximadamente un par de años, contando como uno más. Respecto del procedimiento de cancelación de sellos digitales, ha sido muy eficaz para ellos. Entonces naturalmente, al ser muy eficiente en materia recaudatoria, pues se refuerzan algunas partidas para la procedencia de la cancelación de este certificado de sello digital. Como para quienes no sepan, este procedimiento lo que hace, o el certificado de sello digital, nos sirve naturalmente para emitir las facturas en el caso de personas morales. Y para las personas morales que se encuentren en ciertos supuestos, cuando cancelan, pues naturalmente no puedes continuar con tu operación. Sin factura no puedes cobrar, entonces
el impacto sí es bastante severo. Déjenme comentarles que incluso, nada más como una pequeña pausa, ya hay criterios incluso de la misma Corte donde sostienen que no, en tratándose de la tramitación de un amparo, no ha lugar a la suspensión provisional del acto reclamado. Entonces, aguas para quienes quieran optar por un medio de defensa, pues ya sabemos el pronunciamiento que van a tener de manera preliminar. Es importante revisar también que algunos cambios se dan en el 17F también, el artículo 27. Bueno, los comentaremos ahorita con detalle. Comenzamos con un tema también que la reforma fiscal pues aprueba. El Senado faculta a la Hacienda Pública para congelar cuentas sin orden judicial cuando cuente con indicios de que se encuentra vinculada con financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley que fue promulgada, bueno, fue desde 2012. Dios mío, hubo por ahí un plazo en el que tuvo sus intermitencias para saber bajo qué condiciones se iba a aplicar. Y una vez que emitieron las reglas de operación, Dios mío, ha sido un tema bastante observable. Los notarios han sido pues quienes más han resentido esta legislación, esta normatividad, esta ley, la ley antilavado comúnmente denominada. Técnicamente es la Ley Federal para la Identificación y Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Revísenla, así es un poquito largo el nombre, pero es importante conocerla porque si no sabían, pues esta misma ley nos limita las operaciones en efectivo respecto de ciertas operaciones. Y las más comunes, pues naturalmente son la adquisición o enajenación de bienes inmuebles. La otra que también es muy común es también para compras de los pagos, a tarjetas de tiendas departamentales. Eso también es muy importante. Y para operaciones que tienen que ver con vehículos, si andan comprando vehículos muy caros, pues nomás les aviso que andan siendo también notificados a la unidad de inteligencia financiera, que es la que conoce de todos estos asuntos y es la que naturalmente está facultada para verificar que no haya precisamente este tipo de actos que tengan que ver con operaciones ilícitas, ¿no? Es importante señalar que aprueban una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, donde se otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera, como ya se mencionó, a congelar cuentas bancarias sin una orden judicial. Obviamente tendrían que contar con bastantes elementos, si no causarían una incertidumbre jurídica al gobernado, lo cual sería motivo sería violatorio de derechos humanos. Naturalmente, recordemos que con esta reforma que se implementó a la Constitución, pues ahora los derechos humanos hacen un poco más amplio el espectro respecto de las prerrogativas que tenemos como gobernados, y es importante que éstas se vigilen. Sin embargo, en este caso, en este sentido, dado que hay un interés común que prevalece por encima de esto, que es evitar conductas ilícitas, pues sería procedente este congelamiento o aseguramiento de cuentas. Es importante que se revise, y naturalmente es una medida pues bastante severa, con lo cual sencillamente es importante mencionarlo. Ahora bien, para continuar con este tema, como les comentaba, hay unos ejes que son rectores de la iniciativa. Y naturalmente, pues uno de ellos también tiene que ver con la simplificación y organización administrativa. Quieren ser más modernos. Hemos visto que naturalmente sí han aplicado mucho la modernización en los instrumentos de los que se vale ya el gobierno para poder fiscalizar. Obviamente todo va a lo digital, la tendencia es que se vaya a lo digital por completo. Eso sencillamente, si nos damos cuenta al día de hoy, Hacienda pues ya tiene todo al alcance de un clic. Ellos pueden verificar correctamente cuál CFDI, con todo el cúmulo de información que tienen los CFDIs, tienen todo desglosado, y entonces saben perfectamente lo que está pasando contigo y conmigo, invariablemente. La gestión tributaria, pues naturalmente quieren mejorar las condiciones de asistencia, de control y vigilancia sobre las facultades de comprobación, lo cual naturalmente también ha sido más regulado, si bien podemos entender que para el caso de facultades de la autoridad
Ellos tienen facultades discrecionales y facultades regladas, entendiendo a las facultades discrecionales como aquellas donde todavía ellos pueden establecer cierto criterio para efectos de determinar cómo actuar. De hecho, en uno de los libros que vamos a recomendar para este mes, en esa nueva sección que se denomina las lecturas recomendadas, vamos a tratar sobre uno de ellos que se llama Representación y Responsabilidad, que es un super libro, tiene un análisis bastante interesante. Entonces estén pendientes del mismo y naturalmente tocaremos el tema de estas facultades regladas y las otras comentadas. Por último, otro de los ejes de iniciativa pues es naturalmente el combate a la corrupción y la impunidad, y por último la evasión y la elusión fiscal. La evasión naturalmente la tenemos que entender como aquellos mecanismos que son tendientes a quitarnos de encima la obligación tributaria, pero de manera ilícita. Esto es contraviniendo las disposiciones legales. Un ejemplo sería una omisión de pago de las contribuciones. Estoy evadiendo totalmente. En tanto que la elusión en un principio no es algo malo, es prácticamente poner las reglas a favor. Esto es conocer en qué consiste todo el cúmulo de disposiciones, hacer una interpretación integral de las mismas, y desde esta postura de análisis e interpretación de las disposiciones jurídicas, pues llegar a armar una buena estrategia de cara a mejorar la situación fiscal de los contribuyentes, ¿no? Entonces, naturalmente que no se le pague al gobierno, pues eso no le gusta al gobierno. Es obvio que ellos parten de los ingresos que les vienen de las contribuciones. Entonces, naturalmente quieren mejorar esa situación a partir de la eficiencia recaudatoria, ¿no? Entonces, comencemos. Ahora sí en materia entramos. Y lo primero que cambian es en la ley del impuesto sobre la renta, el tema de las personas morales con fines no lucrativos. Estas las encontramos en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Evidentemente, en el artículo 79, ellos empiezan a determinar específicamente que van a limitar a ciertas entidades para la obtención de la autorización como donatarias, les van a dar cierto plazo, y naturalmente también van a erradicar una figura de ellas, dado que según la exposición de motivos, al día de hoy pues son pocas las entidades. De hecho, creo que ya ninguna la tiene como tal esa autorización, que son los programas de escuela-empresa. Esta fracción F queda derogada, y naturalmente ponen ciertos limitantes ahora a las nuevas instituciones. Las fracciones son 1, 2, 3 y 4, y prácticamente son las sociedades o asociaciones civiles que otorguen becas. La fracción segunda es que se dediquen a investigación científica y tecnológica. Otra más puede ser que se dediquen a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática. Y por último, que se dediquen a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción para la conservación de su hábitat. Estas entidades tienen que tramitar su autorización como donatarias. Ahora, como complemento, para este mismo título, nos señala correctamente que se va a considerar como remanente distribuible. Hay distintas fracciones hay distintos supuestos, mejor dicho, que son los que están prescritos en la misma ley para considerar como remanente distribuible algunas partidas, y podremos mencionar a las omisiones de ingreso, las compras no realizadas, sin embargo están indebidamente registradas, y las erogaciones que se efectúen y que no sean deducibles para efectos de ISR. Y se añade una más, que es los préstamos que se hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de los socios. Muy hábilmente, pues los flujos de efectivo de estas entidades no se ocupaban formalmente para las actividades, y lo que se hacía es que mandaban en calidad de préstamo ciertas cantidades en numerario, pues a los socios o a los cónyuges o a los familiares, como es claro. Entonces la autoridad se dio cuenta y dijo: ¿sabes qué, señor? No puedes hacer esto, y modifican estos preceptos en este sentido. Ahora, hay una modificación también bastante sustancial respecto de donatarias autorizadas, y es la que tiene que ver con los ingresos no relacionados a su objeto social. El común denominador o el ejemplo por excelencia lo tenemos con las escuelas. Señores, no traigo nada con ustedes. Sencillamente es que las escuelas en principio deberían dedicarse a la enseñanza. Sin embargo, es realidad que también tienen otro tipo de ingresos.
y esos son los que naturalmente la autoridad está entendiendo como que no son susceptibles de estar integrados o de incluirlos en este título. Entonces, manifiesta que se adiciona un octavo párrafo en el artículo 80 para establecer que será revocada la autorización para recibir donativos deducibles en el caso de que las donatarias autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos, es decir, más del 50%, provenientes de actividades no relacionadas con su objeto social. Entonces, estamos entendiendo que si las asociaciones que tienen autorización para recibir donativos tienen ingresos superiores al 50% por actividades distintas a las de su objeto social, en automático la autorización va a ser revocada. Ahora, en el caso de que sucediera esta revocación, pues naturalmente la misma ley está previendo qué va a suceder. Invariablemente nos hemos dado cuenta que desde que modificaron este título, estas modificaciones ya tienen un poco de tiempo. Tiempo atrás, de hecho, se hizo como tal obligatorio para algunas escuelas incluso la obtención de esta modalidad, si es que querían continuar siendo exentas, si no, pues naturalmente iban a tributar. En este sentido, se prevé como tal que en el caso de una revocación de autorización, entonces los bienes que fueron afectos a esas o derivados de esas donaciones o donativos que recibieron tienen que ser destinados o tienen que ser cedidos o entregados a una entidad que tenga el mismo objeto social y que naturalmente esté autorizada para recibir donativos. Deberán destinar también la totalidad del patrimonio a otras entidades en un plazo de 6 meses. Y por último, las donatarias que pierdan la autorización pues no podrán continuar realizando las actividades y mantener los activos que integran en el patrimonio, ¿no? Esto es bastante fuerte. Entonces, ojo para quienes tienen este tipo de contribuyentes en su cartera de clientes. Continuando con este tema, pues naturalmente habrá que ver que las causales también de revocación para las donatarias, uno de ellos es el no expedir el CFDI y incluso expedir el CFDI como donativos deducibles y que sea distinta la donación, ¿no? Entonces, se añade también la posibilidad de que estén incluidas en el listado del 69B, que es naturalmente las operaciones inexistentes. Eso sí es importante cuidarlo. Continuando con el tema, encontramos de manera muy rápida que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta también se modifica el ingreso, el rubro de o la posibilidad de poder percibir ingresos bajo la modalidad de asimilables a salarios, en el entendido de que se estaba abusando de esta figura y al parecer, o bueno, según la exposición de motivos de las autoridades, las mismas contribuciones que se causaban por este concepto no estaban siendo enteradas como se debía, entonces la limitan. Sin embargo, el margen que están dejando es relativamente razonable. No sé qué tipo de operaciones estaban manejando algunos. Entonces, el monto que están dejando como tope para poder recibir ingresos bajo esta modalidad, esto lo estamos entendiendo como una variante del título cuarto en el capítulo primero, que establece los ingresos por salarios y en general por un servicio personal subordinado. Una variante de este es cuando se prestan servicios profesionales y el mismo profesional opta por solicitar al prestatario que las remuneraciones se les paguen bajo esta modalidad. Entonces, el monto tope es de 75 millones de pesos. Si rebasan esa cantidad, entonces a la misma persona que preste los servicios se le deberá entonces dar de alta dentro del régimen general de ley y dentro del título cuarto la sección segunda, el capítulo segundo, que es de las actividades empresariales y profesionales en régimen general. Otro cambio que es bastante sustancial es el de las plataformas tecnológicas. Teníamos durante este ejercicio que las retenciones iban a ser en forma gradual dependiendo del rubro de ingresos que tuviera el socio de las plataformas o quien estuviera vendiendo o enajenando bienes a través de las plataformas o en su defecto prestando el uso goce temporal de los bienes inmuebles, en el caso específico Airbnb.
Esta modalidad de gradualidad se cierra y entonces se establecen tasas específicas para cada una de las plataformas. Y entonces se establece que para transporte terrestre queda en 2.1%, servicio de entrega de bienes 2.1%, servicio de hospedaje 4% y enajenación de bienes y prestación de servicios queda tasada al 1%. Esta modificación la vamos a encontrar en el 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y bueno, vamos a estar contemplando esta partida bajo esta modalidad a partir del 1 de enero de 2021. La Ley de Ingresos de la Federación tiene bastantes modificaciones. Naturalmente, lo más importante es revisar que hay un ligero incremento respecto de los ingresos que estima obtener el gobierno, como ya lo comentamos en el antecedente o en el proemio de esta sesión. Pues la caída en los ingresos tributarios derivada de la caída en la economía implica que ellos tengan que ajustar filas. Señores, seamos muy cuidadosos, estas variantes van a ser muy impactantes respecto del tema de verificación de cumplimiento de obligaciones. Van a estar muy... la vigilancia al cumplimiento de obligaciones fiscales va a ser bastante estrictas, con lo cual lo más importante o lo más conveniente es mantener actualizados todos los expedientes, toda la información, mantener al día todas las declaraciones. Si son pagos, por favor, evitemos incurrir incluso en prácticas indebidas, a manera de darle seguridad a los clientes. Entonces, en ese sentido, es importante solamente comentar esto de manera muy breve. Volviendo al tema de la Ley de Ingresos de la Federación, pues naturalmente se conservan algunos estímulos fiscales que son los que ahora están activos, específicamente sobre el diésel, el tratamiento también para el acreditamiento del pago de casetas para quienes se dediquen al servicio de autotransporte, los estímulos fiscales, incluso también para el RIF, el régimen de incorporación fiscal, que en este año de verdad también ha sido un poco enredado el esquema para esos contribuyentes. Hay muchos que se dieron de alta como RIF precisamente para tributar en el régimen de plataformas para activarse en las plataformas digitales, y a partir de este año pues les cambió toda la regla. Es importante recordar que los ingresos derivados de plataformas digitales se pueden llevar en paralelo si tienes actividades derivadas del RIF. Cada régimen va a tributar con sus reglas respectivas, eso no lo cambia. En el mismo régimen de plataformas digitales tendrás un aplicativo específico para poder tributar, en el RIF también. Entonces puedes mantener las dos actividades, solo verifica que el cumplimiento sea de forma adecuada. Por favor, les pido encarecidamente, no es por otra cosa, queridos amigos, pero a ti, emprendedor, a ti que trabajas de manera independiente, allégate de un contador, es lo mejor que puedes hacer. Perdón, pero aunque el gobierno nos esté insistiendo en que cada vez es más fácil, déjame decirte que no. En este momento es cuando más regulada está la materia contributiva. Entonces necesitas a un experto en la materia que te dé la orientación adecuada, y en ese sentido te invito a que te allegues de un colega contador. Hay distintos beneficios para los del RIF. Se mantiene el estímulo fiscal contemplado en la Ley de Impuestos en la Ley de Ingresos de la Federación, respecto de quienes no rebasen 300 mil pesos, todavía tienen el beneficio también establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre la gradualidad del estímulo respecto del impuesto sobre la renta. Es prácticamente réplica en este estímulo. Si tú no rebasas de 300 mil pesos en el ejercicio, también tienes ese beneficio de que te sea condonado el impuesto sobre la renta del mes, o del periodo, y también se va a replicar para el IVA. Por último, en el tema de la tasa de recargos, pues se quedan igual prácticamente. Y lo que sí cambian es la tasa de retención para quienes tengan pues inversiones. Recordemos que el año pasado, durante este año, se incrementó, era del 1.47% sobre el monto depositado en inversiones. Esto es por señalar un ejemplo. Si tú en el banco, en tu cuenta de banco, contrataras un pagaré bancario, que es una variante de los pagarés a manera de inversión, a manera de obtener un rendimiento respecto del dinero que tú tienes
en tu cuenta. Dependiendo del plazo, pues naturalmente te iban a hacer una retención del 1.47% sobre el monto del depósito realizado para la misma inversión. Ahora bien, para 2021 se modifica, en lugar de pasar de quedarse en 1.47, se baja al 0.97, lo cual es bueno para incentivar pues el ahorro, la inversión de los particulares. Es necesario señalar también que para la materia del Código Fiscal de la Federación existen distintas variantes. Las mismas, híjoles, yo creo, queridos amigos, que por materia de tiempo es mejor dejarlo hasta aquí. Si les parece bien, el tema del artículo, de todas las modificaciones que se hicieron al Código Fiscal de la Federación son bastante amplias. Ahí sí hay mucho que comentar. Yo la verdad es que por tema de tiempo, como lo hemos comentado, tratamos de ser breves en estos directos. Entonces, si les parece bien, dejamos hasta aquí esta sesión. La semana siguiente continuamos con el trámite de la consecución del tema, obviamente aplicado al tema del Código Fiscal de la Federación. Y sin otro particular, queridos amigos, pues es momento de retirarnos. Discúlpenme el cortón tan feo, pero es que es cuestión de que esto se trate de hecho con el debido detalle y con la debida atención. Entonces, por ahora es todo, queridos amigos. Me despido de ustedes diciéndoles, agradeciéndoles el tiempo que estuvieron aquí presentes. Les recordamos nuevamente unirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Aparecemos o nos encuentran como Canal Fiscal MX. Únanse a la comunidad también en YouTube. YouTube subimos contenido todos los miércoles y naturalmente este video queda grabado y también se replica por allá. Les invitamos también a seguirnos constantemente ahí en YouTube, ya que se sube bastante contenido de mucha utilidad. Y reiteramos, el teléfono que va a aparecer aquí también de Canal Fiscal, el correo electrónico para que nos manifiesten sus dudas o inquietudes, incluso si tienen temas que pudieran considerar que sea conveniente tocarlos en estos directos. Con muchísimo gusto recibimos sus peticiones. Es canal.fiscalmx@gmail.com. Por último, queridos amigos, pues nos despedimos. Sin más, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo para toda la comunidad de Canal Fiscal MX que promueve la cultura fiscal. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Adiós.